Con una población de más de 90 millones de personas, Vietnam alberga impresionantes paisajes, templos históricos y algunas de las ciudades de más rápido crecimiento en el planeta. En este viaje inolvidable, recorremos desde las cadenas montañosas en el norte del país hasta el sur tropical, pasando por impresionantes maravillas geográficas, altísimas pagodas y un paisaje de impresionante diversidad. Descubre las ruinas de los antiguos reinos, monumentos a la última línea de emperadores del país y una tierra que ha sido profundamente moldeada por la influencia competitiva de superpoderes, tanto antiguos como modernos, más recientemente por la brutal guerra de Vietnam. Únete a nosotros mientras contamos la historia de algunos de los más grandes héroes del país y admira su impresionante paisaje, que incluye algunas de las playas más bellas del mundo y asombrosas hazañas de la arquitectura moderna. Somos testigos del nacimiento de sus nuevas megaciudades de última generación. Esto es Vietnam como nunca lo has visto antes. Vietnam está ubicado en el margen oriental de la península Indochina y limita con China, Laos y Camboya. Después de la Guerra Francesa de Indochina en 1954, el país se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, una división que persistiría hasta el final de la Guerra de Vietnam. Comenzamos nuestro viaje en la capital, Hanoi, antes de dirigirnos a la bahía de Along y cerca de Ninh Binh. Luego viajamos a la ciudad portuaria de Da Nang y visitamos Hua Yan y Hue. Finalmente, realizamos un recorrido por Ho Chi Minh City, anteriormente conocida como Saigón. Bienvenido a Hanoi, la ciudad capital de la República Socialista de Vietnam, con una población de 7,7 millones de personas, siendo la segunda ciudad más grande del país después de Ho Chi Minh City. En el pasado, Hanoi fue el centro político y cultural más importante de Vietnam y estuvo ocupada por los franceses en 1873. Los vestigios de la era colonial francesa se encuentran dispersos por toda la ciudad, junto con reliquias del antiguo Vietnam. En el corazón de Hanoi se encuentra el lago Hoon Kim, con su torre central de tortugas. Según la leyenda, el emperador Li Liu fue abordado por un guardia de tortugas en el lago, quien le pidió que devolviera a sus aguas una espada mística que había usado en su lucha contra Ming China. El lago pasó a llamarse Hoon Kim, o Retorno de la Espada. En la orilla norte del lago se encuentra el Templo de la Montaña de Jade, construido para honrar al héroe del siglo XIII, Cham Phung Ngao, que obtuvo varias victorias contra el emperador Yuan Kublai Khan. En la orilla noroeste del lago, encontramos el Templo de la Literatura dedicado a Confucio, que alguna vez fue el centro educativo en Vietnam y hogar de la Academia Imperial de Vietnam establecida en 1076. Hanoi sigue siendo el centro de la sociedad en Vietnam hasta el día de hoy y alberga innumerables museos y centros culturales. El Museo Etnológico de Vietnam se encuentra en el centro de la ciudad, ofreciendo una visión única de los 54 grupos étnicos que conforman la diversa población de Vietnam. Este museo se dedica a promover la diversidad social y cultural en todo el país. *** Área de exhibición al aire libre, explorando la cultura vietnamita ***. En la región de las tierras altas centrales de Vietnam, el espacio de exhibición al aire libre presenta diversas estructuras tradicionales vietnamitas. Destaca la Casa Comunal de Narong, ubicada entre los pueblos de los Banyar. Esta casa, con un impresionante techo de paja, sirve como escenario para festividades y actuaciones locales. Otro ejemplo es la Casa Larga de Madera y Bambú, propia del pueblo Ada, muchos de cuyos habitantes lucharon junto a los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En este entorno, también se encuentra un teatro de marionetas de agua tradicional vietnamita, con orígenes que se remontan al siglo XI cerca del Delta Rojo. Sus historias se inspiran en el folclore vietnamita y las actuaciones siguen siendo populares en la actualidad. La cultura y arquitectura tradicionales de Vietnam experimentaron transformaciones durante el periodo colonial francés. Inspirada en el Palais Garnier, la ópera de Hanoi se completó en 1911. Después del dominio francés, se utilizó para exhibir obras vietnamitas, desde teatro tradicional hasta ópera moderna. El 16 de agosto de 1945, desde el balcón del extremo norte de Hanoi, el Vietnam comunista anunció la toma de la ciudad. En esa zona, se encuentra el Ortaí o Lago Occidental, el lago de agua dulce más grande de la capital con 17 kilómetros de circunferencia y rodeado por 20 estatuas de dragones de cerámica, los más grandes del país.
En la costa sureste del lago, se erige la pagoda Chang Kok, la pagoda budista más antigua de Vietnam, construida en 554 a.C. Inicialmente en las orillas del río Rojo, fue trasladada a las orillas del lago del Oeste en 1615, que una vez fue una curva en el río Rojo antes de que su curso se desplazara hacia el este. Río arriba, destaca el magnífico puente Tam, con 8 kilómetros de longitud y 33 metros de ancho, financiado con un préstamo del gobierno japonés. Sus 5 torres simbolizan las antiguas puertas de la capital, conectando la ciudad de Hanoi con el aeropuerto internacional Noi Bai. Más adelante, aguas abajo, se encuentra el puente Long Bien, completado en 1903 durante el periodo colonial francés y diseñado por Gustave Eiffel, el mismo arquitecto de la famosa torre en París. El puente fue fuertemente bombardeado durante la Guerra de Vietnam, pero sorprendentemente parte de la estructura original permanece hoy. Es un símbolo conmovedor de la tenacidad y la resistencia de Hanoi. Al oeste de la ciudad se encuentra el distrito South Tulean, una nueva área urbana que alberga varios de los rascacielos más grandes de la ciudad y otros desarrollos modernos. El Museo de Hanoi, inaugurado en 2010 para conmemorar el milenario de la ciudad, presenta un diseño distintivo en forma de pirámide invertida y es el espacio de exposición más grande del país, además de ser un logro arquitectónico celebrado. Alrededor de South Tulean también se encuentra el elegante Hotel Marriott, construido en el borde de un lago artificial, diseñado para representar la impresionante costa de Vietnam. En South Tulean se encuentra también el edificio más alto de Vietnam, el Landmark 72, con más de 72 pisos de altura, que incluye oficinas de lujo, grandes almacenes y una piscina. Hanoi es una de las ciudades que más rápidamente se urbaniza en el sudeste asiático. Sin embargo, el gobierno enfrenta una creciente presión para asegurar que la infraestructura y las tasas de empleo se mantengan al ritmo de los ambiciosos objetivos de desarrollo urbano. A 180 kilómetros al este de Hanoi se encuentra Alon, capital de la montañosa provincia de Quang Binh. Antiguo pueblo minero de carbón, Alon ha experimentado un rápido crecimiento gracias al comercio con China y una próspera industria turística. La ciudad se ubica a lo largo de la bahía de Alon, donde se encuentran 2,000 impresionantes formaciones de piedra caliza y pequeños islotes en el Golfo de Tonkin, el resultado de 20 millones de años de evolución geológica. Esta visión de belleza irreal fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. En 1288, aquí el comandante Zhang Phuong Dao repelió al ejército invasor de Kublai Khan. Más recientemente, durante la Guerra de Vietnam, la zona fue fuertemente minada por el ejército de lo que sigue amenazando el envío local hasta el día de hoy. Esto es la isla de la forma de Din o la isla del quemador de incienso. Se dice que se asemeja a la forma de un quemador de incienso, cuya imagen está impresa en un billete de 200,000 dong vietnamitas. En el corazón de la bahía de Alon se encuentra la isla Top, rodeada por una playa de arena blanca en forma decreciente que atrae a miles de turistas. El líder comunista Ho Chi Minh nombró esta isla en honor a Herman Tidap, un popular cosmonauta ruso, y su pequeño puerto ahora cuenta con una estatua de Tidap, revelada en 2015. A unos 200 km al suroeste de la bahía de Alon se encuentra la provincia de Ninh Binh, ubicado en el delta del río Rojo. Aquí encontramos Chang'an, un paisaje impresionante de picos de piedra caliza, muchos de ellos parcialmente sumergidos en agua y rodeados de acantilados casi verticales. Desde el pueblo de Tam Kok, los turistas toman pequeñas embarcaciones de madera llamadas sampan, remadas por mujeres locales. Usando sus pies, son guiados a lo largo del río God Don hacia Tam Kok. Un sistema de cuevas inundadas y Big Don. Una serie de elegantes pagodas de montaña. Los campos de arroz a lo largo de la ruta son un espectáculo espectacular en sí mismos, y conocidos por los lugareños como el Mar Verde. A lo largo de la orilla del río está la Cueva Moi. Encima de ella, a 500 escalones en el acantilado, se encuentra una pagoda dedicada a Kvanam, la diosa de la compasión, cuya imagen se puede encontrar en templos y pagodas en todo Vietnam. A lo largo de la cresta hay un gran dragón de piedra. El dragón a menudo simboliza Vietnam en sí mismo. Según la leyenda,
El rey del antiguo norte de Vietnam. El pueblo Lac Viet nació de un huevo de dragón. Thang Nam fue designado como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2014, habiendo apoyado a comunidades en la región durante miles de años. El paisaje ahora se enfrenta a una afluencia relativamente reciente de turistas. Cientos de barcos tradicionales son operados por guías locales educados, que alientan a los turistas a respetar la belleza del campo y ayudar a preservar el paisaje para las generaciones futuras. También en la provincia de Ninh Bien está Hoa Lu, la capital del siglo X de Vietnam y la primera capital del estado proto-vietnamita de Dien Corvette, tras la derrota de la dinastía Han del sur de China, que dominó Vietnam durante siglos. Dinh Tien Huang derrotó a 12 tribus en guerra, unificando varias provincias bajo su gobierno y autodenominándose emperador. Aunque poco queda de la arquitectura original del siglo X en el sitio de la antigua capital, se han construido templos en honor a los primeros gobernantes del país. A solo 10 kilómetros al oeste de la antigua capital se encuentra uno de los complejos de templos budistas más grandes del sudeste asiático, el Templo de Dinh, completado en 2010. El complejo incluye 3 templos y la pagoda Ba Iden, que con sus 100 metros de altura es la más alta de Vietnam. La sala Tam Te de Ba Iden se eleva hasta 34 metros de altura y su diseño sigue la estética tradicional vietnamita, con cada esquina semejante al cuento de un fénix. El templo es anfitrión de un gran festival cada mes lunar, atrayendo peregrinos de todo el sudeste asiático. El calendario lunar es especialmente significativo en Vietnam y la celebración más importante, Tet, anuncia el comienzo de un nuevo año lunar. A unos 500 km al sur se encuentra la antigua zona desmilitarizada o la ZDM. Esta zona separó al norte comunista del sur de Vietnam después de 1954, cuando Estados Unidos, alarmado por la propagación del comunismo en la región, ingresó formalmente a la guerra en 1965. El caso y la base de combate fueron construidos para ayudar a frenar el suministro norvietnamita que los estadounidenses llamaban la Ruta Ho Chi Minh. La base fue sitiada por los norvietnamitas en enero de 1968. Algunos afirman que la sangrienta batalla fue una distracción deliberada de la acumulación de fuerzas del Viet Cong antes de la ofensiva del Tet a principios de 1968. En el feriado lunar, las tropas norvietnamitas atacaron múltiples posiciones estadounidenses en el sur de Vietnam. La ofensiva del Tet finalmente llevaría a Estados Unidos a la mesa de negociaciones y pondría fin a la guerra. La base abandonada ahora alberga un pequeño museo y contiene varios tanques y aviones estadounidenses, aunque la zona desmilitarizada dejó de existir tras la reunificación de Vietnam. Desde el fin de la guerra, más de 40,000 personas han muerto a causa de artefactos sin detonar, que aún yacen enterrados bajo la tierra. A 100 kilómetros al sur de la ZDM se encuentra la ciudad de Hue, la antigua sede de la dinastía Nguyen, los últimos emperadores de Vietnam, y capital anterior bajo el dominio francés. El río Perfume de la ciudad recibe su nombre porque en otoño las flores de los huertos aguas arriba caen al río, dándole al agua un delicado aroma. El puente Chan Tien, que cruza el río, fue diseñado por Gustave Eiffel y completado en 1899. Fue destruido durante la Guerra de Indochina francesa y la ofensiva del Tet, para ser reconstruido en ambas ocasiones. Su resistencia lo convierte en un importante símbolo moderno para la ciudad hoy en día. Más adelante a lo largo del río encontramos la pagoda Tien Mu, la pagoda de la Dama Celestial. El complejo fue construido en 1601 por un señor de la dinastía Nguyen, que eran los gobernantes de facto del Vietnam central en ese momento. La torre de 7 pisos, llamada Phalc 2NYU, que se encuentra en el lugar hoy en día, fue construida en realidad en el siglo XIX, con una altura de 21 metros. Fue construida por orden del emperador Tat, el tercer emperador de la dinastía Nguyen, la primera dinastía Nguyen.
Zeta Alon, apoyado por tropas francesas, fue el primero en unificar todo lo que hoy es Vietnam. Sin embargo, después de una serie de victorias militares, los franceses obligaron a la familia imperial a capitular. En 1883, el Tratado de Hue reconoció oficialmente a Vietnam como un protectorado francés, siendo la base del dominio francés en Vietnam durante los próximos 70 años. El centro de la antigua capital es la ciudadela de Hue, construida por órdenes de Zeta Alon y famosa por su llamativa torre de bandera. Dentro de la ciudadela se encuentra la ciudad imperial, rodeada por sus propias murallas fortificadas. El Palacio Tai Hua es un poderoso símbolo de la dinastía Nguyen y conservó su importancia ceremonial hasta el final de la monarquía en 1945, cuando el emperador Bao Dai abdicó el trono y transfirió el poder a la República Democrática de Vietnam. A lo largo de las orillas del río Perfume se encuentran los mausoleos imperiales de la última familia imperial de Vietnam. Este es el mausoleo de Cai Dien, el 12º emperador de la dinastía Nguyen, construido en las afueras de Hue. Entre 1920 y 1931, como varios emperadores vietnamitas, Cai Dien ordenó la preparación de una tumba en previsión de su muerte. Su proximidad al gobierno francés lo hizo muy impopular. Inspirado por una visita a Francia en 1925 antes de su muerte, fue construido con materiales como concreto, pizarra y hierro forjado. Contiene una estatua a su semejanza fundida en Marsella. Aquí está la tumba del segundo emperador vietnamita, Minh Mang. Minh Mang era conocido por oponerse a la participación francesa en Vietnam y su rígida ortodoxia confuciana. También se le recuerda por imponer tradiciones confucianas a las minorías étnicas en Camboya y por ejecutar brutalmente a misioneros franceses. La tumba imperial refleja conceptos arquitectónicos chinos confucianos que se pueden rastrear en monumentos, estatuas, jardines y en el puente sobre un lago de flores de loto que da acceso a la tumba imperial. Al sureste de Huayi, a lo largo de la costa del Mar de China Meridional, se encuentra el Paso de Iban, una carretera montañosa de 21 kilómetros que cruza una espuela de las montañas annamitas y que una vez formó la frontera entre los reinos de Dibeyet y Champa. El Paso de Hai Ban también fue un puesto militar estratégico clave durante épocas de guerra. Hoy en día, la carretera ofrece hermosas vistas al mar y es una autopista popular que conecta ciudades del centro de Vietnam como Hue y Da Nang. Cruzando el Paso de Hai Ban, llegamos a las arenas blancas y los océanos azules del sur tropical del país. Ubicada en la costa del Mar de China Meridional, en la desembocadura del río An, se encuentra Da Nang. Quinta ciudad más grande de Vietnam, con una historia que se remonta al reino de Champa en el siglo II, Da Nang llegó a ser una de las 5 principales ciudades de la Indochina francesa. Fue en una extensión de playa cerca de Da Nang que, el 8 de marzo de 1965, las tropas terrestres estadounidenses desembarcaron por primera vez de sus barcos de desembarco y pisaron las costas de Vietnam. La decisión del gobierno comunista de implementar reformas económicas conocidas como Doi Moi en 1986 transformó la ciudad en una metrópoli moderna y un centro turístico. Una atracción popular es esta estatua de mármol de una carpa que se convierte en un dragón, que atraviesa el río An. El impresionante Puente del Dragón, completado en 2013, tiene 666 metros de longitud y 37 metros y medio de ancho. Este moderno puente realmente exhala fuego y agua cada sábado y domingo por la noche. Más adelante en el río An, en el distrito de Hai Chau, se encuentra un parque de diversiones recientemente inaugurado, Sun World Da Nang Wonders, también conocido como Asia Park, tematizado en torno a los países y culturas de Asia. El distrito de Hai Chau es el centro cultural y comercial de la ciudad. El Palacio Deportivo Tian Son es una de las salas multipropósito más grandes de Da Nang y alberga eventos deportivos nacionales y cumbres internacionales. Su reciente renovación es uno de muchos nuevos desarrollos a medida que la ciudad responde al crecimiento del 20% año tras año de turistas extranjeros. A 9 kilómetros al sur del centro de la ciudad se encuentran las montañas de los 5 elementos. Un conjunto de 5 colinas de mármol y caliza. Presumen de varios templos, incluida la impresionante pagoda de Paudong. Muchos de ellos cuentan con estatuas y escenas religiosas, esculpidas en el mármol de la montaña misma. Cerca encontramos Huayan, otra ciudad central en el antiguo reino de Champa.
El distrito histórico de Hwayan es un puerto comercial bien conservado, que data del siglo XV. Entre los siglos 7 y X, los Cham controlaban el comercio de especias, y con ello venía una tremenda riqueza. Durante los siglos XVI y XVII, personas chinas de varias provincias se establecieron aquí, junto con mercaderes portugueses, japoneses, holandeses e indios. Originalmente, Hwayan era una ciudad dividida. El asentamiento japonés era accesible, por lo que hoy se conoce como el Puente Japonés. El puente fue construido por primera vez aquí en la década de 1590, por la comunidad japonesa, para conectarlo con el asentamiento chino. La estructura moderna fue construida en el siglo XVIII y presenta elegantes grabados que representan los años en los que nacieron los emperadores japoneses. La historia temprana de Hwayan es la de los Cham. El imperio de Champa ocupó una vez gran parte de lo que ahora es el centro y sur de Vietnam. En los primeros años, Hwayan era el centro comercial, con la capital espiritual, en el cercano complejo del templo Misón. Desde el siglo II después de Cristo hasta 1832, cuando fue anexado por el emperador Mean Man, el reino de Champa estuvo imbuido de espiritualidad hindú. Construidos entre los siglos IV y XIV, estos templos están dedicados al dios Shiva. Misón está entre los sitios habitados más antiguos de Indochina, pero una gran mayoría de su arquitectura fue destruida por los bombardeos masivos de Estados Unidos durante una sola semana de la Guerra de Vietnam. La mayoría de los templos en Misón que estaban hechos de ladrillo rojo. Hasta el día de hoy, las técnicas de construcción utilizadas por los constructores Cham para erigir estructuras tan magníficas siguen siendo un misterio. Las inscripciones descubiertas en Misón revelan el nombre del antiguo reino, Nagarakampa, en la antigua lengua Cham. Otras inscripciones hacen alusión a conflictos del siglo XII entre el reino de Champa y Camboya, mientras que el pueblo vietnamita obtuvo en gran medida el control de esta región en el siglo XI y obligó a los Champe a mudarse al sur. Sus líderes lograron mantener el complejo del templo. Misón fue registrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 1999. Su museo contiene información sobre las tallas, estatuas y arquitectura, así como información sobre la cultura, religión y estilo de vida Cham. Este es el puerto de Phant. Sin embargo, un puerto suficiente del reino de Champa. Hoy en día, en su centro, hay un puerto bullicioso, lleno de barcos coloridos, mercados al aire libre y restaurantes de mariscos. En una colina cercana, con una excelente vista sobre el mar, encontramos otro vestigio del reino de Champa. Las torres Bosunu Champa fueron construidas durante finales del siglo VIII para honrar a las deidades hindúes señor Shiva, Agni y Nandi. La comunidad étnica Cham, que aún cuenta con más de 160,000 personas en Vietnam hoy, continúa visitando las ruinas para conmemorar días festivos religiosos. En los últimos años, Phan Thiet y en particular, la región de Moín se ha vuelto famosa como destino turístico de playa. Los 50 kilómetros de costa están llenos de lujosos hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. Moín es especialmente famoso por sus enormes dunas de arena roja y blanca. Las Dunas Blancas, a 24 kilómetros al noreste de Moyenne, se encuentran quizás las formaciones más impresionantes. Los constantes vientos oceánicos esculpen las arenas en formaciones espectaculares, similares a las del desierto del Sáhara. Las dunas de arena roja son las más pequeñas de las dos y están ubicadas directamente al lado de la carretera costera principal que sale de Moyenne. Estas dunas tienen un color rojo oxidado y son particularmente hermosas al atardecer. A 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Phan Thiet se encuentra Eshuetene o el arroyo Ferry,
La formación geológica está flanqueada por una mezcla de dunas de arena blanca y roja por un lado, y árboles, flores en flor y palmeras de coco por el otro. A lo largo de la costa, a unos 350 km hacia el oeste, se encuentra la desembocadura del río Mekong. El delta del Mekong abarca una gran parte del suroeste de Vietnam, con más de 40,000 kilómetros cuadrados, desde el plató tibetano hasta el Mar del Este. El río Mekong atraviesa 5 países antes de llegar al delta. En Kai Bear, a orillas del río, se encuentra uno de los muchos mercados flotantes históricos. Kai Bear es uno de los centros más importantes para la distribución de productos agrícolas, especialmente frutas tropicales, en todo el país. Desafortunadamente, los negocios aquí disminuyen cada año a medida que el comercio se traslada a mercados centrales más modernos. Hacia el norte, llegamos a Cu Chi, a unos 40 km al noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh. La ciudad es famosa por los túneles de Cu Chi, una red subterránea elaborada de 250 kilómetros de túneles y cámaras, que alguna vez albergó a la comunidad de Cu Chi. Los túneles fueron excavados durante la ocupación francesa y se expandieron aún más durante la Guerra de Vietnam, en la década de 1960. A pesar de los bombardeos estadounidenses, la gente de Cu Chi continuó sus vidas bajo tierra. Dentro del templo Ben Duc se construyó el memorial del mártir para conmemorar las contribuciones de más de 10,000 soldados y civiles asesinados en esta región durante la guerra. Hemos llegado a el destino final de nuestro viaje aéreo, Ciudad Ho Chi Minh, ampliamente conocida por los locales con su antiguo nombre de Saigón. Saigón fue la capital de la independiente República de Vietnam del Sur. Después de la Guerra de Vietnam, fue oficialmente renombrada Ciudad Ho Chi Minh, en honor al primer ministro y líder comunista revolucionario. Hoy la ciudad alberga a casi 8,6 millones de personas y es una de las ciudades de más rápido crecimiento en la Tierra. El Museo Ho Chi Minh cuenta la historia del legendario líder, su viaje alrededor del mundo para descubrir cómo liberar a Vietnam del dominio colonial, la fundación del Partido Comunista Vietnamita y su papel en la Guerra de Vietnam. Fue desde el adyacente Muelle del Dragón que en 1911, el joven de 21 años Ho Chi Minh embarcó en un épico viaje de descubrimiento de 30 años. El Palacio de la Independencia se encuentra en el corazón de la ciudad Ho Chi Minh, también conocido como Palacio de la Reunificación. Fue utilizado anteriormente por líderes coloniales y del Vietnam del Sur. En la mañana del 30 de abril de 1975, un tanque del ejército norvietnamita derribó la puerta principal del palacio, durante lo que se conocería como la caída de Saigón. El fin de la Guerra de Vietnam estaba a la vista. El cercano Museo de los Vestigios de la Guerra tiene como objetivo llamar la atención sobre la lucha del pueblo vietnamita contra las fuerzas invasoras y busca educar al público sobre las devastadoras consecuencias del colonialismo y las guerras de agresión. La colección del museo incluye tanques M-48 y M-41, así como el icónico avión Chinook, un helicóptero U-1 Huey y aviones de combate F-5 A-37 Dragonfly, que se exhiben en el patio. Dentro del edificio hay exposiciones dedicadas a las víctimas que sufrieron exposición al pesticida agente naranja y ataques de napalm por parte de aviones estadounidenses. Esta es la estación de tren de Saigón, el nodo ferroviario más grande e importante del país. Es la última parada en el ferrocarril del norte-sur, la línea establecida durante la colonización francesa que conecta la capital, Hanoi, en el norte, con Ho Chi Minh en el sur. La rápida restauración y reparación de la línea por parte del gobierno comunista en 1976 se promovió como un símbolo de la unidad vietnamita, a veces llamada por los lugareños que expreso de la reunificación. La ciudad Ho Chi Minh exhibe varios ejemplos impactantes de arquitectura colonial francesa, entre ellos la Catedral de Notre Dame Basílica de Saigón, construida entre 1863 y 1880. La catedral tiene dos impresionantes campanarios, cada uno de 58 metros de altura.
Todos los materiales de construcción originales fueron importados de Francia, y la catedral fue diseñada para soportar 10 veces su peso. En octubre de 2005, se informó que la estatua de la Virgen María afuera había derramado lágrimas. Atrayendo a miles de personas al otro lado de la calle de la catedral, la oficina central de correos es otro ejemplo bellamente conservado de la arquitectura colonial francesa. Es tanto una atracción turística popular como aún funciona hoy en día como la oficina de correos central de la ciudad de Ho Chi Minh. Esta es la iglesia de Tan Dien. Sus intrincados elementos góticos y renacentistas han sobrevivido a la turbulenta historia reciente de Vietnam. Construida en 1876 y con una altura de 60 metros, es la segunda iglesia más grande de la ciudad de Ho Chi Minh después de la Catedral de Notre Dame. La primera iglesia en este lugar se construyó en diciembre de 1876, pero en 1957 la iglesia fue renovada y pintada de color rosa brillante.